continuamos en Onda Club y ahora comienza el espacio de debate, el espacio de enfrentamientos. Para ello... Ya están preparados nuestros invitados. Tenemos el ruedo preparado. Por un lado tenemos a Stefan, él es CEO de Best Relations, con el que hemos podido hablar anteriormente, y además es autor del libro Social Business, un libro que la agencia editó el pasado verano, y en el que explican cómo la tecnología social y las personas contribuyen a la rentabilidad de las empresas. ¿Lo he dicho bien? Perfecto. Eso sí, no se ha atrevido a pronunciar tu apellido. Bueno, pero queda bien ya así, entre forma amiguetes. parte ya del programa, o sea, yo creo que no necesita presentación ya. Y también tenemos con nosotros al autor del estudio sobre la presencia de las empresas del IBEX 35 en la web 2.0. Un estudio realizado por Estudio de Comunicación en exclusiva para El País. Hablamos de Alberto Mariñas, director de la agencia Estudio de Comunicación. Buenos días, buenas tardes. Hola, buenos días. Alberto. Me he venido sin traje de gladiador, lo digo por lo del enfrentamiento. Bueno, tú no te preocupes, que aquí te lo proporcionamos. En primer lugar, Alberto, sí me gustaría que me contases algunas de las conclusiones de este estudio que está teniendo bastante repercusión en medios de comunicación y sobre todo pues un segundo análisis creo que realizáis. Efectivamente, es la segunda vez que lo hacemos. Habíamos hecho uno con exactamente el mismo enfoque y la misma metodología allá por el año 2010. O sea que hemos dejado pasar 3 años y yo creo que es valioso el repetir este tipo de estudios. Lo hacemos también con otros estudios que hacemos sobre la profesión. ¿Y qué se ve en este transcurso de tiempo? Pues la verdad es que algo que seguramente lo podríamos haber deducido por propia lógica, por sentido común. Y es que las empresas, poco a poco, pero subrayo ese poco a poco en negrita, van evolucionando y adaptando las redes sociales como un medio también propio. Cosa que hace 3 años tenían una menor penetración, ahora la tienen mayor. La verdad es que yo no voy a hablar de porcentajes y de números porque sobre todo dichos por antena quedan muy abstractos y muy aburridos, pero vamos, a día de hoy el 60% de las empresas del IBEX están presentes al menos en la mitad de las redes sociales que habíamos analizado, y habíamos analizado pues un total de 12 redes sociales, o sea que bueno, lo podemos ver como medio lleno, medio vacío, pero está claro que la evolución es la lógica y progresa y cada vez se utilizan más. Y una cosa es la presencia y otra cosa es el uso de las redes sociales. Respecto al uso, ¿cómo habéis visto la evolución? Bueno, en el uso, digamos que nos quedan todavía tics, nos quedan maneras heredadas de una forma anterior de hacer comunicación, lo cual es lógico. Las empresas llevan muchos años, muchísimos, utilizando los medios offline. ¿Y qué ocurre? Que en el medio offline lo que haces es emitir información. Emites y es algo tremendamente efectivo, porque tú desde un departamento de comunicación, desde un gabinete de prensa, das una nota de prensa, que es algo que tiene un coste bajísimo y tiene una buena repercusión, si está bien hecha y está bien movida, y el tema es importante, en los medios tradicionales. ¿Qué ocurre? Cuando las empresas pasan a las redes sociales, siguen un poco con esa mentalidad. Tratan de utilizar las redes sociales para dar su información, para promocionar sus cosas y sin embargo todavía entran poco en la parte conversacional. No se acostumbran al tú a tú, a estar como uno más y empezar desde abajo, y les cuesta mucho renunciar a ese poder que da el dinero y los recursos que compra el dinero para poder tener gente trabajando en ello, que es a lo que estaban acostumbrados. Entonces es un proceso largo porque, como todos los procesos de cambio, implica resistencias a ese cambio y una curva de aprendizaje que hay que pasar por ella. También tenemos con nosotros, como bien nos hemos presentado, a Stefan Pfetterer. Yo sí me he atrevido, que es, como decíamos, CEO de Best Relations, y él también es autor de otro texto, el libro Social Business, cómo la tecnología social y las personas contribuyen a la rentabilidad de las empresas. Stefan, ¿qué conclusión podemos extraer de este texto también? Bueno, antes que nada me gustaría decir que es un libro gratuito que todo el mundo se puede descargar del libro del socialbusiness.com. Y, llevamos ya, Best Relations desde que nació es una agencia que tenemos, Alberto lo sabrá perfectamente, que éramos como los de la tecnología, ¿no? Los de Internet, los chicos estos de Internet. Entonces nos adaptamos rápidamente al tema del social media, y el caso es que sí que es cierto que, el social media como herramienta de comunicación pues llevamos bastantes años
años utilizándolo, para nosotros, para nuestros clientes, y hace, pues a finales de 2010 sacamos un libro sobre temas de social media, sobre uso corporativo de social media, que se llama Mi Comunidad, que también es gratuito. Pero, bueno, el tiempo pasa, no te puedes quedar quieto, la zona de confort ha desaparecido y si haces uso de ella, pues estás muerto. Entonces, pues hemos ido evolucionando, ¿no? Y realmente lo que nos está llevando, en algunas ocasiones incluso a nuestro pesar, que estamos viendo que el desarrollo de actividades en social media te lleva a desarrollar actividades que luego influyen en el negocio, ¿no? Es decir, si una empresa decide irse a Facebook, a Twitter, no es esa empresa la que decide si lo utilizará simplemente para distribuir notas de prensa, pues, que es, bueno, pueden hacerlo, pero es una forma muy limitada. Pero no es la empresa la que decide si lo utilizan, por ejemplo, para servicio de atención al cliente. Es el propio cliente el que lo decide. Entonces dice, ¿tú tienes abiertos tus perfiles? Pues bueno, por aquí te voy a pedir cosas, ¿no? Y bueno, y se va implantando poco a poco el social business, y ya te digo, en algunas situaciones, pues a pesar de las propias empresas, y en otras, pues de forma muy estudiada. Y entonces podríais decir que las redes sociales van formando parte cada vez más de las estrategias de negocio de las empresas, o eso es una cosa que todavía queda mucho para llegar. Bueno, es una cosa paulatina. Yo creo que en comunicación, la comunicación, desgraciadamente, quizá para nosotros que nos dedicamos a ella, está muy lejos de ser una ciencia exacta. Y yo, conforme pasan los años, cada vez pienso que es una ciencia oculta. Nunca sabes los resultados que vas a conseguir, aunque utilices las metodologías una vez tras otra y salen cosas diferentes. Pero el sentido común tiene mucho que ver con ella. Entonces, el sentido común nos dice que cualquier canal nuevo tarda en ser aceptado, en ser empleado, y al final la gente, en este caso las empresas, entran en ello. Me gustaría recordar a todos los oyentes que hace ya muchos años la revista Time, que todos los años le dedica la portada al personaje del año, pues en el 2006, algunos os acordaréis, la portada era una portada en blanco con un ordenador que tenía una pantalla reflectante donde te podías ver como si fuera un espejito, porque el protagonista del año era tú eres el protagonista del año, pero eras tú a través de las redes sociales. Es decir, en el 2006 ya se hablaba de la eclosión y del triunfo de las redes sociales. Significa eso que ya llevaban muchos años funcionando para haber llegado a ese reconocimiento. Ahora estamos en 2013, es decir, ya llevamos más de una década de fenómeno, y todavía muchas empresas empiezan a incorporarlo. Pero bueno, sí que se empieza a incorporar. Para hacer negocio, pues quizá, seguro que Stefan tendrá una visión muy precisa sobre el tema, pero yo creo que quizá en la parte de producto y en la parte de marketing es donde se le está sacando más partido, y en la parte corporativa es donde todavía falta un poco ver cómo modular y cómo sacarle partido a la presencia en redes sociales. Yo, pues, a mis clientes, yo les reporto no en a cuánta gente hemos llegado, obviamente esto sí, pues cuántos retweets, estas cosas, ¿no? Les reportamos con KPIs de negocio, es decir, ¿qué conversión te ha generado esto? Esa es la prueba contundente de que al final sí que se está utilizando. De hecho, una de las cosas que refleja el estudio de estudio de comunicación es que las empresas más orientadas al gran consumidor se animan más, ¿no? Se animan más, y las de business to business van con más cautela. Vale, ahí está surgiendo, y lo estamos viendo, en empresas business to business, sobre todo empresas europeas que están empezando a pedirnos programas, orientación sobre cómo desarrollar programas de social business, pero no desde el punto de vista de la comunicación de venga, voy a generarme chorrocientos fans, que luego además tienes que saber qué puedes hacer con ellos, ¿vale? Y es más para gestión interna, gestión de empleados, creación de flujos de trabajo, intranets sociales, temas de crowdsourcing para generación de nuevos productos, servicios o mejora de los ya existentes, qué se puede hacer para mejorar la atención al cliente. Y una cosa sí que me gustaría resaltar, estoy cansado de oír dos términos asociados, uno por una parte redes sociales y por otro online. A ver, da la casualidad que como la tecnología se ha desarrollado mucho, se produce de forma online, pero las redes sociales siempre han existido. Mentideros, en el siglo de oro español, el de San Felipe, que lo aporta el sol ahora, el
los mercados medievales, los bares, las peluquerías, todo eso son redes sociales, ¿no? Que Coca-Cola se lo acaba de inventar hace unos meses, ¿no? Que, bueno, cosa que, bueno, en fin. El patio de vecinas de toda la vida, ¿no? Efectivamente. Entonces, esas son redes sociales y, bueno, hay que saber gestionarlas. Otra cosa importante no es solo el número de seguidores, sino la densidad de diálogo de esa comunidad, o sea, cuánto hablan contigo, cuánto hablas tú con ellos, pero cuánto hablan ellos entre sí, y eso es lo que realmente te genera una comunidad fuerte que te sirve para algo, porque tener muchos seguidores, sacar una oferta, conoce a no sé qué famoso o sorteo lo que sea, eso te sirve para captar rápidamente, pero luego se te darán de baja y para tenerlos inactivos no te sirven de nada. De hecho, en las ratios de evaluación luego sale peor todo. Cuanto más seguidores no activos tengas, peor. Antes comentabas, Estefan, que qué se puede hacer con los fans, ¿no? ¿De qué manera se pueden utilizar para que sean rentables para una empresa a través del social media? Pues todo depende de los objetivos, que parece ser, vale, ya está la respuesta de siempre, ¿no? Es decir, a ti 10.000 fans te pueden generar más conversiones que 100.000. Bueno, de hecho hay pruebas, ¿no? Y también nos gusta hacer comparativas con nuestros clientes con la competencia, ¿no? Y efectivamente es así, te puede reportar más negocio directo de venta de tu tienda online, una comunidad más pequeña que no muy grande si la mueves adecuadamente, ¿no? Sí, y luego además hay una vertiente de imagen y de reputación que también es importante. Dentro del negocio, la venta, por supuesto, es fundamental cuando te dedicas a lo que sea, a productos, a servicios, pero también está la parte de reputación que al final, por supuesto, también te ayuda a la venta. Y dentro de la parte de reputación yo creo que la presencia en redes es muy importante y ayuda. Las redes lo que implican es una apuesta de la compañía por una cierta transparencia y una cierta responsabilidad frente a sus stakeholders. Entonces, eso transmite sin duda unos valores de una compañía que son unos valores que hoy a día de hoy se requieren y cada vez van a ser más imprescindibles. Es decir, la empresa tiene que ser transparente y tiene que responder frente al creciente número de grupos de interés que se sienten legitimados para pedirte respuestas y para dialogar contigo. Entonces, ese es otro de los retornos, el retorno de imagen y de reputación que también te pueden dar las redes. Entonces, podéis decir que a día de hoy ya podemos demostrar, se puede demostrar a los clientes que la utilización, la presencia en redes sociales puede tener beneficios para su negocio. Hay ya métodos que lo demuestren y no solamente hablando de retweets y demás. Ya lo hay, existe. Yo lo pongo en los informes mensuales que elaboramos para nuestros clientes. Yo pregunto desde mi ignorancia, lo pregunto. ¿Existen? Sí, y a diferentes niveles departamentales. Pues es que si me pongo a hablar no paro. Entonces, de verdad, recomiendo echarse un vistazo al libro porque existen diferentes departamentos. Hay beneficios para el departamento de recursos humanos, hay para el departamento de marketing, para el de comunicación obviamente también, pero hay para el departamento de operaciones, hay para el departamento financiero, sí. Entonces pregunto, si ya los beneficios son demostrables, ¿por qué las empresas luego del IBEX 35 no ven esos beneficios? Hay aquí un gap. Se nos escapa algo, ¿no? Bueno, pregunto también desde la ignorancia. No, te preguntas desde la lógica. Es una pregunta absolutamente lógica. Esos beneficios depende de qué compañía estés hablando. Si estás hablando, por ejemplo, de una compañía de infraestructuras, ese tipo de beneficios en plan de retorno de la inversión vía negocio, pues realmente es difícil que lo encuentres porque nadie te va a contratar una carretera, un puente o un aeropuerto por algo que estás contando en Twitter o en cualquier red social. Por lo tanto, bueno, puede haber más reticencia. Sin embargo, también van existiendo estrategias alternativas. Hay compañías que están en este caso, por ejemplo, y en nuestro estudio se refleja que no están presentes en redes sociales y sin embargo, en esas redes sociales que hemos estudiado, y sin embargo te los puedes encontrar en redes sociales de nicho, que a mí me parece que de cara al futuro eso es importantísimo. Es decir, los mercados globales siempre han existido, pero siempre ha existido también, desde que existe el marketing, que se hace mucho, la segmentación. La segmentación es absolutamente importante para que tú dirijas acertadamente tu estrategia y consigas resultados. El otro día, por ejemplo, estaba viendo el caso de una empresa del IBEX que no está presente, pero sin embargo, dentro de una red social muy específica que se llama
llama Unions o Unience, como queráis decirlo, que va dirigida a inversores, pues está muy presente, tiene su propio grupo, tiene allí presente a 2 personas con mucha autoridad dentro de la compañía que continuamente opinan y dan respuesta. Es otra manera de estar presente. Entonces, ¿por qué no están presentes muchas? Pues porque quizá todavía no han encontrado su vía, su canal, y no han visto una manera en la que van a obtener un retorno. De todas formas, sí que diría que hay un poco de miopía respecto a que cuando no hay un retorno directo, sigue habiendo una razón para estar en las redes sociales, y es la preventiva. Una de las cosas que puede causar las redes sociales son las crisis en redes sociales. Hasta ahora hacíamos manuales manuales para gestión de crisis en medios tradicionales. Ahora, en cualquier escenario de crisis hay que plantear el escenario 2.0 también. Entonces, estar en las redes, ser un miembro y tener una conversación, tener un community manager que te lo está gestionando, es un recurso absolutamente necesario para una situación de crisis. Y cuando una empresa duda sobre si es realmente rentable o no el tener un manual para situaciones de crisis, el invertir en este tipo de cosas, yo siempre le pregunto, bueno, ¿y cuánto valía tu compañía antes, en el caso de las cotizadas, antes de una crisis, y cuánto vale después? Muchas veces la diferencia entre un día y otro en la cotización se traduce en caídas dramáticas, que no tienen nada que ver en magnitud con lo que cuesta el manejar esas redes y tener esos mecanismos de prevención. Entonces, bueno, ¿por qué no van? Pues porque todavía les falta rodaje y porque no ven clara. Quizá la culpa la tenemos los profesionales, no les acabamos de hacer ver claro cuáles son todas las utilidades que tienen, que no son solo las económicas. ¿Y cómo solventáis tanto en B-Relation como en Estudio? ¿Tú quieres hablar? Yo quiero. Venga, pues tú querías sangre y yo te voy a dar un poquito de sangre. Habla. Entonces, yo creo que tiene que ver con el perfil del directivo español también. Es decir, el directivo español se siente muy cómodo en escenarios siglo XIX, bueno, desde el siglo de oro al siglo XIX más o menos, ¿no? Muchísima cautela, muchísimo sentido del que dirán. Yo me acuerdo de un chiste una vez que me contó, no me acuerdo quién era, que van 2 directivos, uno americano y uno español ahí patinando por el parque, y los dos se pegan un tortazo, ¿no? Y los dos se levantan a la vez, y el americano, ¿qué hace? Pues mira a ver si está bien, si tiene alguna herida, se palpa y tal. Y el español se asoma por encima del seto para ver si alguien le ha visto, ¿no? Y realmente, pues hay pocos, pues si por ejemplo ves a Payete de Telefónica, el CEO de Telefónica, pues el tío se maneja con soltura. Hay algunas empresas, por ejemplo, MediaMarkt, que tienen quizá un tono un poco descarado, ¿vale? Yo no digo que el discurso corporativo tenga que ser eso, pero son valientes. La policía, una institución como la policía, utiliza Twitter de una forma para mí estupenda y maravillosa, porque puedes poner en duda la falta de seriedad, pero lo que es importante para ellos, y lo que ellos saben que su objetivo es captar mucha audiencia para que aquello llegue a todo el mundo, ¿no? Entonces, yo creo que hay que perder un poco el miedo, pero hasta que no se pierda, pues no irá permeando esto, porque en España no está entrando, está permeando poco a poco según la empresa. Sí. Yo creo, no les dejamos hablar a estos señores. Vosotros continuad. Os podéis seguir peleando, no hay problema. Yo creo que uno de los obstáculos que está habiendo cada vez menos, por razones lógicas, dentro del mundo corporativo, es la barrera generacional. Uh-huh. A fin de cuentas, en las cúpulas y en puestos directivos muy importantes que tienen que tomar decisiones sobre dónde estás, dónde no estás y cuál es tu estrategia, hay personas que no vibran en esta onda por una cuestión generacional, porque, por supuesto no son nativos digitales, pero a lo mejor tampoco han adoptado demasiado bien la dinámica digital dentro de sus vidas, no lo han necesitado nunca, y entonces, pues estamos ahí. Sin embargo, obviamente, el panorama es absolutamente dispar y variado. Yo recuerdo que haciendo un trabajo previo para desarrollar el plan de comunicación 2.0 para una empresa cotizada, lo primero que nos gusta a nosotros hacer es ver cuáles son los obstáculos que se oponen a la incorporación de estos medios dentro de la compañía, uh-huh, y ver también cuáles son las posibles palancas y los posibles, influencers internos que nos podrían ayudar en esto. Y una vez descubrimos, haciendo esto con esta compañía que os digo, de repente un señor dice, no, porque yo me he cambiado el apellido y ahora soy online, tal. Me parecía una manera de hablar. El caso es que este buen señor me dio la tarjeta
y efectivamente se había cambiado el apellido. Entonces le dije, pero no me lo puedo creer. Y dice, sí, como se entere mi madre, porque se había cambiado el segundo apellido, entonces se llamaba, no voy a decir el nombre, pero simulemos que era Antonio García Online. Y se había cambiado lo que quería decir, y se lo había cambiado legalmente, se había cambiado el apellido. O sea, que legalmente es un señor, y lo pone en su tarjeta de una compañía absolutamente seria, prestigiosa y del IBEX 35. Y bueno, él quería decir que era una persona absolutamente volcada, que creía en eso, y bueno, era un converso del tema. Entonces, bueno, hay cúpulas que generacionalmente bloquean, pero luego debajo hay personas que empujan y que, bueno, acabarán llevándonos hacia ese terreno. El tema es que... no, que hemos dicho que no vais a hablar. El tema es que luego sus hijos o sus nietos... Bueno, como era el segundo apellido, pues a lo mejor no llega, pero si fuese el primero, entonces la palabra online en la siguiente generación yo creo que no se entendería, porque los chavales ahora están todos online, no el significado de la palabra conectarse, no, porque están conectados constantemente y están online constantemente. Solo hay que ver a los bebés, ¿no? Que ya directamente mueven la mano, ¿no? Ya es para pasar la tableta, para cambiar todo, ¿no? La verdad es que es admirable. Sí, pero también les queda mucho por aprender. Bueno, pues ahora se nos han acumulado un montón de preguntas, por no dejarnos preguntar. Y respecto a lo que decías antes, Alberto, el tema de la crisis de reputación, crisis en redes sociales, ¿cómo lo afrontáis vosotros en Estudio y en Berrelation? Bueno, lo primero, la situación ideal es afrontarlo antes de que se produzca. Es decir, conseguir convencer a las compañías, y a muchas no hay que convencerlas, ya tienen esa práctica, de tener incorporados a sus manuales para gestión de situaciones de crisis los escenarios online. Y luego, a partir de ahí, hay crisis incluso que se gestionan, en este caso online, no necesariamente por redes sociales, pero se gestionan con páginas negras, o sea que es una cosa ya adaptada desde hace mucho, páginas, por ejemplo, en accidentes aéreos, ¿no? Donde se va aplicando la información. Y bueno, pues es la mejor manera de llegar, porque yo que desgraciadamente trabajé con motivo del accidente del Spanair, es humanamente imposible atender todos los miles de llamadas que se producen de todo el mundo, no digo ya de personas, sino de periodistas, es imposible, luego necesitas estos medios. Y luego cuando las crisis son las más comunes, afortunadamente, no tan luctuosas, pues lo que tienes que tener es también un trabajo previo, porque sin trabajo previo la verdad es que yo soy muy pesimista en redes sociales, es decir, mientras que en los medios tradicionales puedes tener una reacción muy rápida y tratar de atajarlo hablando con la gente adecuada, en redes sociales, si no tienes una voz, es muy difícil el darles una solución, porque de repente no puedes conseguir tener un factor de multiplicación de tus mensajes que sea tremendo y que llegues a todo el colectivo que puede estar implicado o formándose una opinión de tu compañía. Luego, no queda más remedio que tener un trabajo previo y estar presente en las redes sociales para luego afrontarlas adecuadamente, las crisis. Efectivamente, prevención y definición de los posibles perfiles de troll, si quieres llamarlos así. Pero bueno, igual que hay mucho miedo de ay, ¿qué va a pasar? Dios mío, que se van a meter mucho conmigo. Bueno, pero hay algunos medios, pues por ejemplo, hablando de compañías aéreas, British hace unos años tuvo un problema de huelgas terrorífico, pues ahí salió en YouTube, ¿no? En el canal de British Airways, el presidente de la compañía diciendo, bueno, señores, es que esto es así. Y igual que te pueden surgir muchos dolores de cabeza y tienes que hacer una previsión brutal, identificación, bueno, como en el mundo tradicional, identificación de posibles causas de crisis, diferentes perfiles que te pueden estar metiéndose contigo, y tienes la posibilidad de respuesta rápida que incluso con un móvil, estando en prácticamente cualquier sitio, puedes responder, ¿no? Y otra de las preguntas que nos surgían, hablando de, el gestor de perfiles en redes sociales, el community manager, ¿no? ¿Quién debe gestionar estos perfiles? ¿Alguien interno? ¿Una agencia? ¿Y qué formación tiene que tener esta persona? Pues tirando piedras sobre mi propio tejado, alguien de dentro.
obviamente, ¿no? Nosotros tenemos un producto que es el llave en mano, que es que en 6 meses te damos formación a quien haga falta dentro de la organización, te hacemos una auditoría de dónde estás, dónde deberías estar, si debes tener un perfil corporativo o como el BBVA, que tiene 134 perfiles en 11 países que tiene diferentes. Buscamos a la persona, te la seleccionamos, te la formamos y te la ponemos dentro, porque es que hay que estar dentro de la organización, aunque luego pues habría que mantener unas sesiones de consultoría pues cada mes, cada trimestre, para tener la mirada desde fuera, ¿no? La visión desde fuera siempre ayuda bastante a no tomarse tan en serio a sí mismo. Sí, yo en la práctica estoy de acuerdo con Estefan. Yo creo que tiene que ser alguien dentro, no necesariamente tiene por qué ser un empleado de la compañía, podría ser un empleado que tú has dejado trabajando in-house, pero lo que yo creo que Estefan y yo estamos de acuerdo es que tiene que ser alguien que conozca profundamente la compañía, su cultura corporativa y los recursos de dentro de la compañía a quién recurrir para casos específicos y problemáticos. Dicho eso, lo que ocurre es que se podía contratar fuera, pues se lo puedes contratar a la compañía de Estefan o a la nuestra, pero lo que ocurre es que normalmente eso no es suficientemente rentable. Lo que muchas veces hacemos cualquiera de nuestras compañías o cualquiera de las que están en el mercado es que inicialmente lo pones en marcha, incluso les guías con una persona dentro que lo va haciendo y luego lo vas dejando en sus manos, porque tenemos que acostumbrarnos a pensar que eso es algo estructural. Por lo tanto, al ser estructural, lo lógico es que esté metido dentro de la estructura del personal. Entonces, hablas de rentabilidad. Entonces, habéis dicho que es rentable estar en redes sociales, pero no es rentable tener a un community manager. No es rentable contratar seguramente tener a una persona. agencia, un community manager. Seguramente no es rentable contratarlo, es más rentable que lo contrates. No lo sería si lo fueras a tener durante poco tiempo, entonces mejor lo contratas de fuera, con experiencia y tal, pero como desde nuestro punto de vista es algo estructural que debe estar incorporado a la nómina de la empresa, debe de estar permanentemente, es un puesto que sí o sí tiene que estar, igual que la persona que estaba hasta ahora en el departamento de comunicación, pues entonces lo normal es que al final lo incorpores. Si es estructural, pues incorpóralo de estructura. Entonces, al final, ¿os oponéis a los chiringuitos de perfiles de empresas? No, porque generan trabajo y efectivamente, es que pensad que Twitter, Facebook, etcétera, no son solo redes sociales, son entornos de negocio. No tengo ni idea cuál será el número, pero hay miles de personas que viven en España que han encontrado trabajo gracias a que se han especializado en temas de gestión de redes sociales. Y esto no es ninguna tontería. Esto es negocio puro y duro también, ¿no? Entonces, por lo menos desde mi punto de vista, está bien que las empresas, para dar sus primeros pasos, o los segundos o los terceros incluso también, consulten con las agencias. ¿Por qué? Porque las agencias, y en ello nos va el negocio, procuramos ir por delante de todas las tendencias para investigar qué es lo que pasa. Es decir, una agencia que tenga 10, 20, 100 empleados es mucho más flexible que una multinacional que tiene 20.000 empleados. Entonces, para eso acuden a nosotros cada cierto tiempo, para decir, oye, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es eso del colibrí que ha sacado Google y tal, ¿no? Y entonces, pues, nosotros les podemos poner al día. Entonces, los chiringuitos, si son malos, ya desaparecerán. Si son buenos, pues les auguramos larga vida, ¿no? Porque nos gusta competir contra gente buena, ¿no? Te pasa también a ti, ¿verdad, Alberto? Por supuesto. A mí y enganchando con una parte de lo que preguntabas antes sobre cuál debe ser la cualificación que tenga, a mí lo que me parece muy importante es no centrarnos, que mucha gente lo está haciendo demasiado, en la naturaleza tecnológica del medio y centrarnos más en la naturaleza esencial, que es la comunicación. Desde nuestro punto de vista, la persona que se sitúa al frente del community manager, que está manejando tus perfiles y tu comunicación web 2.0, tiene que ser una persona que sobre todo sepa de comunicación. Es decir, no se trata... Es como si tú vas a hacer la memoria de la compañía y le encargaras la redacción y la maquetación a la imprenta. No, la imprenta te va a imprimir la memoria, pero la redacción la hará alguien que sea un especialista en redacción y la maquetación la hará un diseñador. Las cosas son así. Entonces, ahora está primando a veces el componente tecnológico de decir, estos son muy expertos en... Sí, pero tienen experiencia en comunicación, porque de lo que se trata, lo que no ha cambiado y no va a cambiar nunca, es que detrás de cualquier canal, lo que hay
es un receptor que es una persona. Y la persona sigue teniendo los mismos mecanismos, la misma psicología, sigue atraído por las mismas cosas. El otro día me decía el gestor de una red social, dice, el mensaje de texto ha muerto. Ahora tiene muchísima más efectividad el mensaje con fotos o con vídeos. Yo decía, estoy absolutamente de acuerdo. Digo, te recuerdo que los libros también son mucho más atractivos y se ven mejor cuando tienen gráficos, fotografías. Digo, lo habíamos descubierto hace bastantes siglos. Entonces, bueno, esos mecanismos no cambian. Y ya para finalizar, porque nos queda muy poquito tiempo, pero sí nos gustaría que nos comentaseis, ¿cómo esperáis que va a evolucionar el social media en el terreno empresarial, como comentamos? ¿Cuál va a ser su futuro? ¿Hay futuro? Os habéis quedado sin palabras, tanto. Yo lo que pasa es que ya estoy como con cara de me vais a llamar el apólogo, porque yo pues mi libro Social Business, Él ha venido a hablar decir, de su libro. Es mi punto de vista, o sea, es que va a integrarse de forma transversal en todos los departamentos de la organización y bueno, será una parte más del modelo de gestión de las organizaciones, ni más ni menos. Y bueno, pues ya está. Perdón por la apología. No, yo creo que es absolutamente lógico que la hagas. Yo creo que, aunque sea muy grandilocuente decirlo, las redes sociales suponen un cambio de paradigma dentro de la comunicación. Hemos pasado de que la gente no tuviera voz a que haya miles de voces. Hoy las empresas tienen que competir con miles de voces que tienen la misma capacidad de hacerse escuchar, a veces mucha más capacidad de hacerse escuchar que personas individuales. Entonces eso obliga a que las compañías lo integren, y yo creo que esto es equivalente, aunque suene muy así, pero es equivalente al descubrimiento de la imprenta, a la invención, de la imprenta. Cambió totalmente el sistema de transmisión del conocimiento. Con esto estamos haciendo exactamente lo mismo, se está haciendo lo mismo. Por lo tanto, el futuro está aquí y va a ser, bueno, quizá una evolución, eso seguro, en redes de nicho, especialización, pero vamos, el futuro está en redes sociales. Bueno, a Estefan le ha vuelto la palabra. Que ya Sí, no, simplemente una cosita así para acabar. Además de mi deseo que haya más Richard Bransons en España, que cuando una empresa desarrolle sus perfiles, que tenga claro que no es un sitio donde transmitir noticias y colgar sus notas de prensa, sino que es que te estás poniendo al lado de todas y cada una de las personas y estás como al lado, que en cualquier momento te pueden decir, oye, ¿qué pasa con esto? ¿Qué pasa con lo otro? O tú les puedes decir, oye, mira, ¿has visto qué cosa más bonita? Entonces es como alguien que está a tu lado. Y eso, tú imagínate estar al lado de cada una de las personas que hay. Ya está, aprovecha el potencial. Qué bonito, ¿verdad? Es muy bonito y también muy cierto. O sea, no nos podemos olvidar de que tenemos a las empresas a nuestra mano. O sea, podemos hablar directamente con cualquier banco con un clic. Ay, el mundo, cómo evoluciona el mundo, ¿no? Pues mira, aprovechamos para recordar que también pueden hablar con nosotros, estamos en directo en Onda CRO. Sí, a las 13:00 además. Y todos los que deseen hacer preguntas, todos los que deseen colaborar, intervenir en esta tertulia, en las siguientes entrevistas que nos esperan, pueden hacerlo a través del hashtag #OndaClub o a través de @OndaCRO. Y también @clubagencias. Bueno, todo, o sea, todo. Estamos y el Facebook, super 2.0. Todo. Pues nada, hasta aquí. Muchísimas gracias a Estefan por habernos acompañado. Y muchísimas gracias a Alberto también por habernos acompañado y habernos hecho abrir los ojos un poco ante el social media y creernos el social media. Nos lo hemos creído, os lo compramos. Les recordamos que Estefan Fuetterer es CEO de Berrelation y autor del libro Social Business, un libro gratuito. ¿Dónde lo pueden conseguir? El libro del socialbusiness.com. Pues mira, ahí queda, es totalmente gratuito. Y Alberto Mariñas, director de Estudio de Comunicación, es también autor del estudio sobre la presencia de las empresas del IBEX 35 en la web 2.0. Muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en esta tertulia. Muchas gracias a vosotros. Y continuamos, Gonzalo. Continuamos en Onda Club.